Bien, vamos a continuar entonces con este ejercicio y por favor vamos a hacer una pequeña introducción. Estos ejercicios corresponden principalmente a los costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos de fabricación vamos a establecer que son todos aquellos recursos que se destinan principalmente a los productos en lo que significa su complementación eh, para, para que pueda proseguir los procesos productivos y llegar hasta el producto final. Pero en ese transcurrir de ese proceso, necesariamente, perdón, por favor, sus compañeros están. Bien, en ese transcurrir, decía yo, de esos procesos productivos, donde pasa el producto por una serie de secuencias, también está añadido estos costos indirectos de fabricación, que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos como el uso del agua potable, energía eléctrica, gas licuado, alquileres y, por supuesto, algunos otros que están establecidos en nuestro documento. Para ello se utilizan diríamos, ciertas herramientas que son denominados prorrateos. El prorrateo se entiende como una distribución, jóvenes, de un costo acumulado a diferentes centros de producción bajo una base, por supuesto, de distribución, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a enfrentarnos primero en el prorrateo con dos tipos de prorrateo. Están los prorrateos primarios y los prorrateos secundarios. El prorrateo primario, jóvenes, se refiere a que son parte de los costos indirectos de fabricación, que consiste en distribuir a a su respectivo departamento la acumulación de todo lo referente a los servicios. De igual forma, la distribución de los gastos de operación. Esta dicha distribución de costos acumulados se lo debe realizar bajo una base adecuada, que seguramente va a ser una base que va a significar los cálculos para adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de estos indicadores que van a ser parte del prorrateo y que son la base, se dice, en los alquileres, por ejemplo, la base para la distribución de un prorrateo adecuado es el espacio ocupado. Es decir, si yo tengo un galpón, lo primero que tengo que hacer es cuánto mide en metros cuadrados ese galpón y cuánto en realidad de ese galpón, por ejemplo, utiliza el del centro de producción, tal vez ahí el departamento de mantenimiento y otros. Es decir, vamos midiendo qué espacio ocupan cada uno de ellos para hacer un buen cálculo y cuánto está consumiendo, por supuesto. También tenemos a las reparaciones y mantenimientos. La base para este tipo de reparaciones y mantenimientos como departamento va a ser principalmente la prestación del servicio. También tenemos, por ejemplo, en términos de alumbrado de luz, que la base para su cálculo tendría que ser, por ejemplo, la cantidad de focos, la cantidad de lámparas, si así quiere vérselo. Es decir, el departamento del centro de producción, cuántas lámparas o cuántos focos utiliza para poder hacer un cálculo de cuánto consume realmente en lo que significa el consumo de energía eléctrica basados en la luz. Por otro lado, también tenemos el servicio de telefonía, que la base, por ejemplo, para el cálculo son la cantidad de aparatos telefónicos que pueda existir en cada uno de los departamentos. Es decir, el departamento del centro de producción, ¿cuántos teléfonos tiene? El departamento de mantenimiento, ¿cuántos tiene? Y así poder determinar cuánto consume y cuánto es lo que prácticamente se deroga en términos económicos por cada departamento. Entonces, hoy estamos frente a un ejercicio de prorrateo primario. Este prorrateo primario vamos a destinarlo
principalmente a lo que significan los alquileres. ¿Qué se nos está pidiendo? Se nos dice que se cancela alquiler correspondiente al finalizar el mes por bolivianos 2.600. Se hace el pago con un cheque del Banco Mercantil. La entidad cuenta con los siguientes departamentos. Ojo, nos está dando ya información por departamento. Departamento de producción A utiliza 240 metros cuadrados. ¿Por qué está midiendo en metros cuadrados? Es que dijimos hace rato que cuando hablamos de alquileres, el factor o base de cálculo es principalmente el espacio ocupado para ver qué departamento ocupa más y cuánto del alquiler prácticamente consume más en términos de gasto. El departamento de producción B nos dice 180 metros cuadrados, el departamento de servicios 120 metros cuadrados y el departamento de mantenimiento 80 metros cuadrados. ¿Cuál va a ser la base de distribución? La superficie ocupada, pero ya nos están dando la cantidad en metros cuadrados de la superficie que ocupa cada uno de estos departamentos. Ahora bien, sobre la base de estos datos, para la aplicación del prorrateo primario, se nos está pidiendo lo siguiente. Lo primero es el cuadro de prorrateo primario de alquileres. Segundo, determinar el importe a distribuir. Tercero, determinación del factor de cálculo de distribución. Y finalmente, el asiento contable. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos sacando los cuadernitos, por favor. Una vez que ya tienen ustedes el enunciado, vamos a empezar con el cuadro de prorrateo primario sobre alquileres. Y voy a tener una primera columna que son los departamentos. En los departamentos, ¿qué estoy poniendo? Lo que yo ya tengo como información, fíjense ustedes. Tenemos aquí el departamento de producción A, que tiene 240 metros cuadrados. Ahora, aquí está el departamento de producción A. Metros cuadrados que ocupa este, 240 metros cuadrados. ¿Qué más tenemos? Nos está diciendo departamento de producción B, 180 metros cuadrados. Y aquí está, fíjense ustedes, departamento de producción B tiene 100. Y tenemos el departamento de servicios que tiene 120 metros de espacio ocupado. Entonces estoy poniendo los 120 metros que ocupa. Y finalmente el departamento de mantenimiento que ocupa 80 metros cuadrados. Y en total, el alquiler que se paga es por el espacio de 620 metros cuadrados. ¿Cómo está distribuido estos 620 metros cuadrados? Está distribuido al departamento A 240, al B 180, al de servicios 120 y al de mantenimiento 80. Total 620 metros cuadrados. Hasta ahí, ¿hay algún problema para su comprensión, jóvenes? No, licenciado. Bien, ahora vamos a hacer un cálculo adicional. Bien, estoy haciendo un cálculo adicional en esto. Esto también lo voy a pintar. Bien, entonces, hasta aquí no hay ningún problema, ¿no es cierto?, de poder entender esto, lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el cuadro de prorrateo primario, es decir, nos están pidiendo esto. Y por otro lado, nos están pidiendo que hagamos una determinación del importe a distribuir, es decir, ¿qué importe voy a distribuir entre todos estos departamentos? Ahora bien, voy a leer la información
tal cual está establecido en el documento. Bien, la pregunta es, ¿cuánto estamos cancelando por el alquiler del mes que estamos ocupando? 2.600. 2.600. Y voy a hacer el cálculo aquí. Está 2.600. Se supone que cuando somos empresas formales, todo aquello que signifique alquiler y ahora las nuevas disposiciones, por ejemplo, de impuestos nacionales, establece de que ahora toda persona que quiera alquilar un lugar, un espacio a alguien, pues necesariamente tiene que tributar. Y eso es otorgando una factura al que le está cancelando por el espacio ocupado. En este caso, somos una empresa formal, somos una empresa industrial, por lo tanto, tenemos que nomás descontar su crédito fiscal. ¿Es el crédito fiscal de 2.600 jóvenes? Jóvenes, por favor, su calculadora. 338, licenciado. 338. El neto. Los 2.600 menos el crédito fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este es el importe que hay que distribuir. Este es el importe que hay que distribuir. Eso significa de que estos 2.262 están libre y fuera del crédito fiscal, de la facturita que me están dando. Entonces esa facturita la voy a disminuir al costo total del pago del mes del alquiler. Entonces estos 2.262 es lo que vamos a distribuir. Entonces yo voy a poner aquí importe a distribuir. $1.262. Ya está ahí, los 2.262. Ahora, ¿qué más nos están pidiendo? Nos dicen cuadro de prorrateo, está en proceso. Aquí está en proceso de prorrateo. Determinar el importe a distribuir, ya está determinado, son 2.262, no 2.600. ¿Por qué 2.262? Porque estamos descontando el crédito fiscal, que esa es la factura que a mí me han dado y para mí me significa un descuento y algo que yo debo aprovechar. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? Me están diciendo que yo haga ahora el cálculo del factor. Determinación del factor de cálculo de distribución. Entonces, el inciso A está en plena etapa. Esto me están pidiendo. El inciso B dice, determina el importe a distribuir. Aquí está. Y por eso dice importe a distribuir. Ahora me piden el C, determinación del factor de cálculo de distribución. Entonces, para hacer la distribución de este factor, necesitamos nosotros determinar aquel. Ahora bien, ¿alguien podría decirme, por favor, un momentito, por favor? Lice, ¿me puede aceptar, por favor? Perdón, señorita, ¿o me decía alguien? Sí, Lice,
¿Será que me puede aceptar de mi otro dispositivo, por favor? Ya está. Ya, gracias. Ya, entonces, volviendo a reiterar este ejercicio, permítame, vamos a seguir recibiendo a sus compañeros, por favor. Ya. Este ejercicio de prorrateo me está pidiendo, primero, el cuadro de prorrateo primario de los alquileres. Está en etapa, porque lo único que he hecho es primero vaciar los departamentos que van a ser parte del prorrateo. Hemos dicho que la base es aquello que se va a distribuir es sobre la función que cumple cada una de ellas. Y como se trata de alquiler, la base de cálculo va a ser el espacio ocupado. Por eso es que esta segunda columna está dirigido a los metros cuadrados que cada uno ocupa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estuviéramos haciendo el prorrateo para el tema del alumbrado de luz? ¿Tendrá que ser metros cuadrados el prorrateo, es decir, la base del prorrateo? ¿O será la cantidad de lámparas o focos? ¿Cuál creen que debe ser? Si es que este ejercicio fuera de luz. La cantidad de focos, dicen. La La cantidad cantidad. de focos. La cantidad de focos. Y si estuviésemos hablando, por ejemplo, del prorrateo de agua potable, ¿cuál sería la base? Si estuviésemos hablando de agua potable, ¿cuál sería la base de cálculo? Si para alquiler es el espacio ocupado, metros cuadrados, para la luz es la cantidad de lámparas. ¿Qué tendría que ser para el agua potable? Los grifos. Puede ser los grifos, pero también ¿qué cosa tendría que ser fundamentalmente? Los litros gastados en el día, dicen. Los litros de consumo o los litros digamos, de uso que le pueden dar. Entonces, es decir, que nosotros vamos a ir viendo este tipo de prorrateos, pero ustedes en el documento tienen para cada uno de ellos. Entonces, esta columna lo único que ha hecho es vaciar los metros cuadrados y por eso existe 620. Ahora me dicen, determina el importe a distribuir. Para determinar el importe a distribuir, primero tengo que saber cuánto estoy pagando del alquiler. Son 2.600. Se supone que me van a dar una factura porque soy una empresa industrial y soy una empresa totalmente formal. Entonces descuento el crédito fiscal y el neto es 2.262. Por lo tanto, el importe a distribuir es 2.262. Ya está el inciso B. El inciso C, ¿qué me pide? Determina el de distribución. Y aquí pongo factor de cálculo. ¿Cómo se determina el factor de cálculo? ¿Podría alguien hacer la división en su calculadora de el importe a distribuir dividido entre la cantidad total de metros cuadrados, por favor, y nos puede dictar? ¿Ya tiene alguien? Dicen, dijo la cantidad o el importe distribuido sobre el total de los metros cuadrados del departamento, ¿no es cierto? Sí, de los Me sale departamentos, de todos los departamentos. 620 sería, ¿no es cierto? Sí, ahí está en la Me pantalla. sale 3,65. Ya, fíjense ahora. Lo voy a borrar. Seguramente automático.
¿Qué es lo recomendable para el factor de cálculo? Muchas veces cuando tomamos en el factor de cálculo, redondeamos a 2 decimales, no siempre nos va a salir esta distribución, es decir, porque tenemos que llegar a 2262. No siempre nos sale, jóvenes. ¿Cómo nos tendría que salir entonces? Se recomienda siempre que el factor de cálculo sea con todos los decimales. ¿Podría dictarme, señorita, todos los decimales? Coma 64, 84. Ya, 3,64. ¿Qué más? 84. 83. Más. 87, 1. 87. 0. A algunos les ha de salir 1. A ver, yo aquí en la calculadora me sale 0,97. ¿Cómo les ha salido a los demás? Con 0,97, licenciado. Todos los decimales. Ya está. Ya. ¿Sí les ha salido en la calculadora? Sí, licen. Sí, licenciado. ¿Qué hago entonces? Este es el factor que voy a utilizar para todos. Ya está. ¿Hasta ahí hay alguna dificultad, jóvenes? Jóvenes, ¿hasta ahí hay alguna dificultad? No, licenciado. Ya. No, licenciado. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo saco? Están los metros cuadrados. El importe a distribuir está aquí. Para sacar el factor de cálculo necesito el importe a distribuir, dividirlo por la cantidad de metros cuadrados del total. Si fuera esto de luz, tendría que ser por la cantidad total de lámparas. Si fuera esto en términos de agua potable, tendría que ser por la cantidad total, por ejemplo, de litros consumidos. Ahora, teniendo yo el factor de cálculo, lo único que vamos a hacer es empezar a prorratear. 240 metros cuadrados por el factor de cálculo. Entonces vayan haciendo ese ejercicio, por favor, cada uno de ustedes. Vayan multiplicando los metros por el factor para cada uno. Ahí sí pueden tomar 2 decimales, no hay problema. Solo en el factor se recomienda siempre que sea con todos los decimales, para que pueda no existir fallos de distribución. Y me dictan, por favor. ¿Cuánto les ha salido en el siguiente? 656,71. Muy bien. En el siguiente, 437,81. el siguiente, 291,87. ahora sumo todo esto.
Entonces, nos está diciendo de que el factor de cálculo en su prorrateo es el mismo. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos redondeado aquí? Posiblemente nos hubiera fallado en esta distribución. No hubiera sido los 2.262, hubiera sido menos, hubiera sido un poco más. No lo sabemos. Y para ello se recomienda que el factor de cálculo sea utilizando la totalidad de sus decimales. Entonces, ahora, ¿qué nos han pedido? Cuadro de prorrateo primario, aquí está. ¿Qué nos dice pues esto? ¿Qué información nos da? Fíjense, el departamento de producción A, ¿cuánto consume y cuánto se paga por ese departamento? 875,61 centavos. ¿Quién es el que menos consume? El departamento de mantenimiento. Prácticamente solamente tiene 80 metros cuadrados y en él se destinan 291,87 centavos. Entonces, en eso consiste cuando hablamos del prorrateo. Entonces nos está diciendo, hagan el prorrateo. Ahora ya sabemos cómo está cada uno, quién consume más, quién consume medianamente y quién consume menos. Todo eso en base a sacar el importe a distribuir y, por supuesto, el factor de cálculo para la distribución. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo prácticamente ahora que nosotros hagamos principalmente la distribución. Nosotros vamos a hacer el asiento contable. Aquí vamos a poner fecha. Y vamos a poner por cada uno de los que han actuado. Aquí dice, departamento de producción A. Y vamos a poner departamento de producción A. Su subcuenta, alquileres. Departamento de producción B. Alquileres. Departamento de servicios. Departamento de servicios, alquileres. Y tenemos, vamos a ir subrayando cuentas principales. Y tenemos al departamento de mantenimiento, alquileres.
Bien, vamos a ir aquí poniendo. ¿Qué más tenemos? Están los departamentos y aquí están sus importes. Pero aquí falta el crédito fiscal 13%. ¿Contra qué cuenta esto va a ir? ¿Qué nos dice el enunciado? ¿Cómo estamos pagando? Cheque del banco. ¿Cuál sería la contracuenta? Banco, licenciado. Banco mercantil. Ahora aquí ponemos bien. Ahora vamos a pasar sus importes. ¿Cuánto es del departamento de producción A? 875,61. Vamos pasando esos datos de cada uno. $291,87. Fiscal. ¿Cuánto es el crédito fiscal? $338. 338. Ahora vamos a sumar. Sería lo que hemos pagado. Sí, licenciado. ¿Cuánto hemos pagado? 2,600. Eso es lo que hemos pagado. ¿Cuál sería la glosa? ¿Cuál sería la glosa? Por la cancelación de alquileres. Por la cancelación de alquileres según factura. Entonces, lo que hemos hecho es primero hacer el cuadro de prorrateo. Para el cuadro de prorrateo vaciamos a los departamentos que intervienen y tenemos que ver la base del cálculo. En este caso, alquileres se va a hacer con la base de espacios ocupados, metros cuadrados. Se traslada lo que nos han dado como datos. Y tenemos un total de 620 metros cuadrados, que eso es lo que cuesta los 6.000 o los 2.600 bolivianos. Nos piden que identifiquemos el importe a distribuir. Y no es que tomamos los 2.600, sino que descontamos el crédito fiscal.
y ese neto se convierte para nosotros en el importe a distribuir. El factor de cálculo para nosotros va a ser dividir este importe a distribuir y dividirlo por los 620 metros cuadrados, que es el total de metros cuadrados ocupados. Entonces tenemos el factor de cálculo. Se recomienda que se utilice la mayoría de los decimales, pero ¿por qué no se puede redondear? ¿O es que pasa algún error? Pasa que en muchos de los casos cuando se redondea existe una variación de un décimo principalmente o algo más, ya sea en menos o en más. Entonces no siempre llega a ser igual al importe a distribuir. Por eso se recomienda utilizar la mayoría o la cantidad total de los, en este caso de los dígitos. Una vez que tenemos eso, simplemente son operaciones matemáticas sencillas, multiplicación. Y esta multiplicación en su totalidad tiene que ser idéntico al importe a distribuir. Ahora bien, una vez que tenemos eso, estamos listos para hacer lo que nos piden, pues, el asiento contable. Hacíamos todos los departamentos y el crédito fiscal. Y por supuesto, las subcuentas, que no es necesario, pero si quieren ponerlo, lo colocan. Pero estamos haciendo saber que se refieren a alquileres de cada uno. Y vaciamos sus importes, incluido el crédito fiscal. Y tenemos los 2.600 que nos han pedido que distribuyamos. Entonces, jóvenes, aquí vamos a quedar. Vamos a hacer el prorrateo secundario el día de mañana, el día que nos toca clases. Mientras no se resuelva esta situación, entonces vamos a todavía estar pendientes a aquello. Bien, muchas gracias. Tengan. Dice, una pregunta, ¿voy a llamar? No, el sistema ya me lo, ya registra. Entonces dice, me lo puede aceptar porque yo estoy con otro dispositivo y mi señal se baja y se vuelve a conectar otra vez. Aquí tengo 40 participantes. Ya están registrados. Ya. Licenciado, disculpe, estamos aquí en la Biblioteca de Economía, no pudimos entrar desde nuestros celulares ya que no contamos con megas, estamos pasando de un mismo celular. Y a eso me lo hacen conocer la siguiente clase. Está bien, licenciado, gracias. Ya, muchas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes y hay que nomás continuar adaptándonos mientras esta situación se siga manteniendo. Bien, jóvenes, permiso. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.